Y conversamos con un veterinario sobre los cuidados que necesitan los perros y gatos durante los días de intenso calor, como así también los efectos negativos del sobrepeso en las mascotas. Escuchemos las recomendaciones del profesional. Los tiempos han cambiado y el protagonismo de los animales es cada vez más fuerte. Muchas personas las tienen como compañía o simplemente porque les gustan las mascotas. Tener una mascota hoy día es como tener un miembro más en la familia. Si bien es un animal, el mismo también debe ser cuidado como corresponde, principalmente los alimentos y en la cantidad que uno le da a las mascotas, ya que si exageramos podríamos ocasionar graves problemas de salud para los mismos, según profesionales veterinarios. Pueden producir problemas, digamos, de las piernas, de las articulaciones. Es como la persona, ¿verdad? Una persona obesa le cuesta desplazarse, se cansa mucho más, pueden tener problemas cardíacos y bueno, y también el tema del desplazamiento que muchas veces están restringidos por el tema de la gordura. ¿Cuándo podríamos calificar ya sobrepeso a un perro, por ejemplo? Cuando nosotros tenemos una escala, digamos, general de pesos en animales, ¿verdad? Y normalmente nosotros, sobre todo en los ovejeros alemanes, por ejemplo, sabemos que un animal está sobrepeso cuando la parte, digamos, del costillar está totalmente ya muy cargado y ya no se nota para nada. En los demás animales, cuando en la parte, digamos, nosotros llamamos riñoneras, que serían nuestros flotadores, ¿verdad? Notamos que comienza a abultarse. Bueno, en ese momento ya nos tiene que llamar la atención de que el animal está un poco gordo. Ante esta situación, el profesional recomienda sacar a pasear constantemente al animal, o de lo contrario, disminuir gradualmente la porción de la comida, ya que tampoco es favorable cortar bruscamente lo acostumbrado por dicha mascota. Siempre los ejercicios son importantes como en el ser humano, una alimentación sana, no dar grasas y sobre todo dejar que el animal se mueva, porque a medida que uno más le alimenta, el animal queda mucho más estático, no quiere moverse y entonces eso también produce un sobrepeso. En este sentido, la gente que vive en departamentos donde el animal no puede recorrer mucho tendrían que ver la posibilidad de sacarlo. Caso contrario, llevar al animal a un veterinario para realizar algunos controles en su metabolismo y recomendar qué tipo de alimentación darle a la mascota con el fin de no provocarle el sobrepeso.